Señores, estamos atravesando uno de los peores momentos de los últimos largos años del Real Madrid. Yo no recuerdo muchas temporadas del Real Madrid en la cual en el siglo XXI ha estado tan mal como esta. Ha tenido momentos donde no ha ganado Liga, donde no ha ganado Champions, pero nunca con tantas herramientas como ahora. Porque la debacle del Madrid de estar tan bien a volver a estar tan mal es rara. Y yo no sé si esta vez la va a poder dar vuelta tan rápido como lo hizo en anteriores veces. Porque hay una realidad y es que cuando se acaban esa racha de las 3 Champions consecutivas con Cristiano Ronaldo, vino un debacle del Madrid que enseguida volvió a resultar, enseguida volvió a dar luz, enseguida volvió a ser, donde ganó la Champions de las remontadas y la Champions de Vini con Bellingham. Ahora bien, ¿cuál fue la peor temporada del Madrid en este siglo? Puede ser la actual tranquilamente, donde está sufriendo mucho y creo que los problemas extrafutbolísticos también están superando. Puede ser también la de las primeras del siglo XXI, porque en el 2000 y el 2002 gana la Champions, pero a partir de ahí, la era de los Galácticos, vio al Barça ganar la Champions, vio al Barça ganar la Liga, vio al Barça ganar Clásicos. Bueno, como un poco se ha acostumbrado al Madrid en los últimos años. Creo que en los últimos 20, 25 años, el Madrid se ha acostumbrado a ver al Barça ganar Ligas y se ha acostumbrado a ver al Barça ganar Clásicos. Con todo el respeto al Madrid, hay madridistas en el chat objetivos, admitan que en los últimos años el Barça es el que más Clásicos ha ganado y el que más Ligas ha ganado. A ver, no es algo que se pueda debatir, es algo fáctico, es algo estadístico, es real ese dato. Pero bueno, hoy vamos a ver, chicos, una temporada del Madrid que capaz mucha gente no se acuerda, capaz otra gente sí se acuerda, pero es una temporada del Madrid en la cual la ha pasado muy mal. ¿Y saben qué temporada es? La temporada 18/19. ¿Qué temporada fue peor? ¿La 18/19 o la 25/26? 1 si fue la del 2019, 2 si fue la del 2026. Esta temporada del Madrid fue peor que la post Zidane y Ronaldo, que fue una temporada de transición, pero no deja de ser una pésima temporada para el Madrid. ¿Esta es peor o no es peor? A ver, mira, muchos ponen 2, otros ponen 1. Para la voy a hacer más fácil. Si esta temporada es peor que la 2019. Nine si esa fue peor. Miren, para mí esa fue peor, no les voy a mentir, la 18/19, pero por un tema de que yo recuerdo al Madrid siendo chiflado y abucheado por todo el Bernabéu después de ganar 3 Champions seguidas y siendo los vigentes campeones de Europa. Ahora también fue abucheado, pero bueno, la verdad que la Champions la ganó hace 2 años, no pasó tanto, Bueno, algunos creen que esta temporada, la mayoría cree que esta temporada fue peor que esa. Vamos a ver un video repasando esa temporada y después volvemos a hacer la pregunta, ¿les parece? La peor temporada del Real Madrid, humillados por el Ajax y por el Barcelona. Y hago una pregunta antes de pasar al video. Madridistas, ustedes que tienen 15 Champions, tienen 36 ligas, han ganado muchos títulos. ¿Por qué el Madrid pierde por goleada con el Barça en tantas ocasiones? Yo no digo que no pierdan clásicos, es inevitable perder con el Barcelona a veces. Pero ¿por qué pierden 4-0, 5-1, 6-2, 5-2, 4-1? De verdad les pregunto, boludo. ¿Cuál es la explicación que ustedes creen de por qué el Madrid pierde por tantos goles contra el Barcelona? De verdad les pregunto, por Negreira. ¿Pero qué tiene que ver Negreira, amigo? De verdad te estoy preguntando, amigo. Algo tiene que haber para que el Barça le gane de esa manera. Porque para el Barcelona es una final y para el Madrid es un partido más. El Barça se juega la temporada en los clásicos. Nosotros pensamos solamente en la Champions. Y por eso es un argumento medio básico, la verdad es, amigo. A ustedes no les importa el clásico ahora. Bueno, a ver, vamos con el video, muchachos. Cristiano se te va después de 9 años. Tus entrenadores fueron Lopetegui, Solari y Zinedine Zidane. Claro, boludo, acá también el Madrid flasheó un montón con los entrenadores. El Barça te goleó 5-1. No. Te eliminaron en octavos de final de Champions League el Ajax humillándote en tu casa. Durísimo. Y perdiste 12 partidos de Liga. 12 partidos de Liga perdió el Madrid en esa temporada. ¿Qué? Es la peor temporada del Real Madrid. El Real Madrid acababa de hacer algo nunca antes visto en el formato Champions League. Ganar 3 orejonas de manera consecutiva. Y si el PSG lo hace, chicos, es muy difícil, ¿no? Es muy imposible. Pero si el PSG logra lo mismo... Un equipo lleno de fenómenos, con un entrenador joven e inexperimentado, pero que ya cargaba con 9 títulos en su espalda a pesar de tener 46 años. Para la temporada entrante, la 2018-2019, el Real Madrid pasó de estar en la gloria en lo más alto a casi tocar el infierno. Lo perdió casi todo, perdió a su santísima trinidad, a Cristiano Ronaldo, su goleador, a Zinedine Zidane. ¿Cuánto dolió para el madridista que se vaya el bicho, De verdad, fue muy duro. Su entrenador, y lo peor de todo, la magia y la fortaleza de su afición,
que tenía muchas dudas y miedo de lo que iba a hacer esta temporada. Es una locura. Florentino dimisión. A Messi le había ganado la tercera Champions consecutiva. Dije muy mal, Florentino dimisión, Bale a la calle, Benzema a la calle, o sea, hay que hacer una limpia, pero de arriba a abajo. Es el momento. Cómo la dio vuelta a Benzema, no lo quería nadie y después de una Champions de una manera increíble. Ahora más oportuno para que se vaya Florentino y que ha hecho todo. Suficiente y esto no puede seguir así. El 12 de junio se anunció la llegada de Julen Lopetegui como el nuevo entrenador, 2 días antes de que... ¿No debería bancar un poquito más el madridista Florentino Pérez? ¿O es idea mía? Porque Florentino renovó a Benzema cuando nadie quería que le renueve y después le terminó convirtiendo en Balón de Oro. Empezar el Mundial de Rusia, en donde Julen iba a ser el entrenador de España, pero al traicionar a la selección, la Real Federación decidió despedirlo y afrontar el Mundial con un director técnico interino. La llegada de Lopetegui sentó bien a la afición madridista, ya que había tenido muy buenos números con la Roja, pero no era suficiente para llenar los zapatos de Zizou y los merengues querían y necesitaban mucho más para... Le fue mal a Lopetegui. A seguir siendo los mejores de Europa. Un mes después, el 10 de julio, se anunció la salida de Cristiano Ronaldo del equipo. 450 goles, 15 títulos y 9 años después se iba el ídolo, goleador y máximo referente del Real Madrid. 117 millones de euros fue lo que pagó la Juventus por él. Se fue el bicho. Su salida, una incógnita gigante. Algunos dicen que ya era hora que saliera. Otros que fue una lucha de egos con Florentino Pérez y los más románticos que así se tenía que ir, en lo más alto, en lo más grande, en su mejor momento. Es que el último partido que jugó Cristiano Ronaldo en el Madrid fue la final de Champions contra el Liverpool. Y ahí el dicho que Cristiano bajó las escaleras de Kiev para nunca más volver. Yo no sé cuál fue la razón, pero sí creo que es una de las noticias que más ha sacudido el mundo del fútbol porque aunque tenía 33 años, Cristiano aún tenía mucho para dar y dejaba a su equipo con un vacío imposible de llenar. Para taparle el ojo al macho, Florentino decidió comprar al mejor portero del Mundial de Rusia, Thibaut Courtois, un arquero que de principio no sentó bien su llegada al Real Madrid. Era muy criticado, aparte habían sacado a Navas, que era el arquero clave en esa Champions. Pasado colchonero, porque ellos necesitaban un delantero y no un portero, y porque aparte le quitarías el puesto a Keylor Navas, quien lo había hecho de una manera Courtois cantándole a los madridistas que les den por el culo. Fenomenal en los últimos años. Eso fue algo de juventud que no creo que es algo que me tipica. Y nada, yo creo que ellos verán que yo daré todo por el escudo de Madrid. Y... Bueno, ven lo que les digo, Florentino trajo a Courtois y la gente lo criticó porque tendría que haber dejado a Navas. Y quieras o no el tiempo, le volvió a dar la razón a Florentino Pérez. Y para ganarles partidos. También subieron del Castilla al primer equipo a un joven de 19 años, uruguayo de nombre Federico Valverde. O sea, fue una temporada de transición que tuvo que haber pasado para volver a ganar todo. Son todas buenas decisiones. Compraron a una joya brasileña que prometía mucho, Vinicius Junior. Son todas buenas decisiones, es increíble. El lateral Álvaro Odriozola. Acá sí que no. Otro portero, Andriy Lunin. Y bueno, ganó una Champions, siendo clave. Y finalmente el delantero Mariano Díaz. Bueno, es que claro, voy a decir un facto. En ese momento, lo que más impacto tuvo fue que Mariano Díaz use la 7 de Cristiano. Y fue un fracaso Mariano Díaz. Y la gente apuntó contra el Madrid. Pero Courtois, Vinicius, Valverde, son todas buenas decisiones. Mariano Díaz que regresaba al equipo. Fichajes en todas las posiciones, pero ninguna estrella top mundial que supliría, que reemplazaría a Cristiano Ronaldo. Al menos en esta temporada no. Pini. Y así llegaba el Real Madrid para empezar la temporada 2018-2019, entre muchísimas dudas, con muchas ausencias, con nombres nuevos, y el primer partido iba a ser importantísimo, porque desde el primer partido ya se disputaba el primer título de la temporada. El 15 de agosto jugaban la Es verdad, la perdieron. Supercopa de Europa con el Atlético de Madrid, el ganador de la Champions con el de la Europa League, derbi madrileño en Estonia. No pasó más que un minuto del partido cuando Diego Costa ya los había vacunado. Y así empezaba Lopetegui su temporada. Golazo encima. El Real Madrid logró darle la vuelta al partido con goles de Benzema y Ramos, pero al 79 Costa firma su doblete y lo manda a tiempos extras, en donde el Madrid se vio infinitamente superado por los del Cholo y con un golazo de Saúl y otro de Coque cayeron humillados 4-2 en tiempos extras y así el Atlético les ganó la Supercopa de Europa y perdieron su primera oportunidad de conseguir un título. Qué aura esta copa, ¿eh? ¿Duele esta copa, madridistas?
Esta final perdida contra el Cholo, 4-2 encima, Mirá cómo arrancó la temporada de Lopetegui. Y esta fue la primera derrota del Real Madrid en finales de Europa después de 9 de ganarlas de manera consecutiva contra el Atlético de Madrid. No, de hecho, ¿quieren que les diga algo? En los últimos 28 años, el Real Madrid perdió tan solo 2 finales internacionales. Esta contra el Atlético de Madrid y con Boca en la Intercontinental del 2000. Y ganó como 25 finales. Es una barbaridad el dato igual. O sea, el Real Madrid no pierde finales. Pero bueno. Y solo 4 días después de perder la Supercopa empezaba su temporada en Liga. Debutaban en el Bernabéu contra el Getafe y sin mucho problema lograron ganar 2-0. Lo mismo que sucedió en la jornada 2 y también en la 3, hasta que en la 4 Re bien, amigo. Ganaron los 3 partidos y con muchos goles. tuvieron su primer tropiezo, empatando a unos con el Athletic en San Mamés. Esto días antes de que empezara su participación en Champions. No es que fue un tropiezo, empataron, pero sabemos que los días antes de empezar en Champions Me gusta porque vamos a repasar toda la temporada. son claves. Su grupo estaba bastante sencillo. El Victoria Pilsen, el CSKA de Moscú y la Roma. Un grupo en donde el Real Madrid tenía que ser el líder y tenían que clasificar con mucha comodidad. Y de inicio el Madrid demostró que así sería. Ganándole vendría la primera derrota en Liga, una humillación tremenda. Claro, ahí le ganaban a la Roma, imagino que lo sacaron por los derechos de Champions, y después perdieron en Liga 3-0 con el Sevilla. De 3-0 con el Sevilla. Y aquí es donde empieza la verdadera crisis y el desastre del Madrid. Y sí, amigo, perdés 3-0, acá arranca la crisis. Madrid. 3 días después jugaban contra el Atlético, la venganza contra el Cholo, y ahora sí, de locales. Y pues tampoco 0-0 pudieron con el Cholo y no arranca el Madrid. Empataron a ceros. A todo esto el Barça ganaba todos los partidos de Liga, todos. A media semana jugaron Champions con el CSKA en Moscú y perdieron 1-0. ¡No! Derrotados por un equipo chiquitito a nivel Europa y la cosa seguía empeorando. Ese fin de semana jugaron con el Alavés y también perdieron. No, amigo, una máquina de perder. Con el Alavés. No recordaba que había arrancado tan mal. 4 partidos seguidos sin ganar y la gente empezaba a pedir la cabeza de Lopetegui con muchísima razón, pero la cosa siguió. Siguiente partido. Mira el equipo. Courtois, Ramos, Varane, Casemiro, Asensio, Modric, Mariano, Marcelo, Isco, Driosola, Lucas Vázquez. Mira los actuales tricampeones de Champions. Contra el Levante en el Santiago Bernabéu y se pierde 1-2. No. Y así es como llegaba el Real Madrid a la semana de Clásico. Iban a tener que jugar Champions a media semana y luego viajar a Barcelona para jugar contra el equipo de Valverde. En Champions lograron ganar por la mínima 2-1 contra el Victoria Pilsen en Madrid y así finalmente cortaron su racha de 5 partidos seguidos sin ganar. Y se ve en el Clásico. Pero lo que pasó en Barcelona no tiene madre. Perdieron. Primer Clásico sin Messi y sin Cristiano después de 10 años. Messi no jugaba por lesión ese día. 5-1 con un hat-trick de Luis Suárez, siendo esta una de las peores humillaciones que se han visto en el Clásico español. Después de esta derrota, el Real Madrid llegó a Qué aura, Luisito, caer hasta la 9ª posición de la tabla. El Real Madrid a media tabla de la Liga Española, firmando el Real Madrid 9º en la Liga Española. ¿Entiendes lo loco que suena eso? así su pésimo inicio de temporada. Obviamente Florentino Pérez tomó cartas en el asunto y despidió a Julen Lopetegui. Qué fracaso lo de Lopetegui, El tipo iba a ser el técnico de España en Rusia 2018, firmó con el Madrid antes del Mundial, se enteraron, lo echaron, fue al Madrid 4 meses, lo echaron también. En 4 meses tiró todo por la borda. Era lógico que las cosas no iban a ser igual sin Zidane y sin Cristiano Ronaldo, pero tampoco se esperaba que perdieras 5-1 con el Barcelona, que perdieras con el Alavés, con el Levante y hasta con el CSKA de Moscú. Florentino Pérez tenía que tomar una decisión de inmediato y decidió llamar a Santiago Solari, quien era el director técnico del Real Madrid Castilla, para ponerlo como interino, en lo que Florentino buscaba un entrenador top y no otro Lopetegui. La miniera Solari empezaba con victoria en Copa del Rey con el Melilla. Bien, Solari, bien. Y también victoria en Liga con el Valladolid. Bien. Vino a cambiar la historia de Santiago Solari. Para, ¿quieren que les diga algo? Ahora que viendo este video me acabo de acordar. En 2018, en diciembre, todos se acordarán, en la final de Libertadores lo jugó Boca contra River. Bueno, la gana River esa final y River queda fuera en semifinales del Mundial de Clubes contra el Al-Ahly por penales, un equipo, ni sé qué país es. Si River pasaba esa semi, que era lo más lógico, que de hecho era un penal del Piti y mereció pasar, iba a jugar una final del mundo contra un Real Madrid accesible, ¿me bancan? Técnico Solari, sin Cristiano, perdía con cualquiera.
Fuera de joda, River, ningún hincha se lo recrimina porque venían de ganar la Boca a la final de Libertadores. Pero, qué bala que perdió River ahí, boludo. O sea, en 2015 yo entiendo que pierda River con el Barcelona. Era el Barça de la MSN. En 2018, fuera de joda, si River jugaba la final contra el Real Madrid con el 11 de gala, no exagero que capaz le ganaba. Capaz estoy tirando cualquiera, pero para mí River desaprovechó una oportunidad tremenda por el desgaste de la final con Boca, ¿no? Que se alargó, que se jugó en Madrid, que se festejó mucho, todo lo que quieras. Pero para mí River podía ganar esa final, De verdad lo digo, boludo. No sé, perdieron una bala tremenda, mal. Y días después también con otra victoria en Champions y con goleada incluida. La primera goleada de la temporada, 5-0 al Victoria Pilsen y de visita. Vamos, Madrid, levantamos. Solari y el Real Madrid rápidamente estaban corrigiendo el paso del equipo y con esto la afición y Florentino se ponían a dudar si Solari era el indicado para quedarse con el equipo ya de fijo y no solo como interino. Y pues el argentino lo confirmó después de ganar en Balaídos contra el Celta 4-2, apostando siempre por jóvenes como Reguilón, Vinicius, Marcos Llorente. Ahí arrancó la era Vini en el Madrid. Y hasta Dani Ceballos, que anotaban goles, asistían y daban rendimientos para el equipo. Y después de ese partido y de 4 victorias en 4 partidos dirigidos para Solari, Florentino Pérez decide darle un contrato hasta 2021 a Santiago Solari. Listo, siguiente partido lo pierde sí o sí, es fija. Y oficializarlo como el entrenador del Real Madrid. Pero aquí viene un problema. Miren, Llegó la fecha FIFA, el parón en nivel de clubes y esto le perjudicó al Real Madrid porque cuando regresaron, otro descalabro. El primero de Solari, otra vergüenza para la afición. ¡No! Porque perdieron 3-0 con el Eibar. 3-0 contra el Eibar. Terminaban el mes de noviembre contra la Roma en Champions de visita y ahí sí, lo ganan 2-0 y con eso Solari cumple el primer objetivo. Clasificados a octavos de final de la Champions y con esto podrían defender la orejona. ¿Cómo va a ser un objetivo para el Madrid clasificar octavos? Que llevaba 3 años seguidos quedándose en el Santiago Bernabéu. Y venía el mes de diciembre, un mes clave, en donde ibas a tener partidos de Champions, pero ya estabas clasificado, partidos de Liga y aparte el Mundial de Clubes. El objetivo de Solari, el principal, era el Mundial de Clubes, pero también era muy importante seguir ganando en Liga, porque en Liga estaban sextos de la tabla. Sextos, bueno, levantaron un poco. Tuvieron una victoria con el Valencia, con el Huesca, con el Rayo. Bueno, ahí se reacomodaron, 9 de 9, está bien. En Copa también ganaron, pero justo antes de viajar al Mundial de Clubes perdieron 3-0 otra vez, con el CSKA de Moscú y en el Bernabéu. Para fuera de joda, haciendo objetivos, hincha de River, ¿no sienten que perdieron alta oportunidad en ese Mundial de Clubes? Yo sé que me van a joder con la final de Madrid, pero de verdad se los digo, Es muy difícil que te toque jugar una final con un Real Madrid peor que este. Imposible, te diría, Imposible. Lo bueno y la justificación podría ser que aquí jugaron con muchos jóvenes. Llorente, Valverde, Vini, Porque este equipo no tiene nada que ver con el que ganó la Champions. Odriozola y hasta Javi Sánchez. Y pues medio valía madre porque ya estaban clasificados a los octavos de final. Viajan al Mundial de Clubes y ahí todo perfecto. Las semifinales la ganan 3-1 con el Kashima Antlers de Japón, con hat-trick de Bailey incluido. Qué grande Gareth. Y la final también, sobrados, 4-1 con el Al Ain. Al Ain, boludo. Y así llegaba el primer Qué amargas que son las gallinas, por favor. título de la temporada. Lógicamente el Real Madrid no se podía permitir perder ese mundialito, era una obligación más que un logro. Y así es como se terminó el año, con un Solari que estaba arreglando los platos rotos que le había dejado Julen Lopetegui, convenciendo mucho más, pero en Liga todavía un poco rezagados de la parte alta de la tabla. Y empezaba el nuevo año, el 2019, con muchísimas ilusiones y valiendo madre. No, en serio. Madrid empezaba empatando con el Villarreal y 3 días después de ese empate perdiendo con la Real Sociedad. Pero qué fracaso, por favor. Pará, me bancan, estamos a mitad de video. Esta temporada fue mucho peor que la actual, boludo. En la actual quedaron en cuarto del Champions contra el Valle, que es un equipazo, perdiendo con un gol de último minuto. En la actual le ganaban un clásico de Barcelona, por lo menos. En la actual están segundos en Liga, boludo. En la actual, o sea, no, boludo, dejate de joder, esto es mucho peor, amigo. Pierden todos los partidos, amigo. Todos los partidos pierden. En el Bernabéu. Y así el Madrid caía al 5º puesto de Liga. O sea, otra vez se salían de competiciones de Champions. ¿Te imaginas que el Madrid no clasificaba al Champions por Liga? No, lo que hubiese sido eso. Llegaba el mercado de invierno, otra oportunidad para que ahora sí Florentino Pérez fiche y supla a Cristiano Ronaldo
pero no le importó y se siguió quedándose con lo mismo. Lo único que trajeron fue a Brahim Díaz, de 19 años, que venía del Manchester City. Después de eso, el Madrid entró en una muy buena racha. Eliminaron al Leganés en octavos de Copa del Rey, le ganaron al Betis de visita, al Sevilla, al Español, ahora sí al Alavés, y llegaban días cruciales para Solari. Che, bien igual Solari, ¿El madridista lo banca Solari o no? Ahora que me puedo pensar, Solari no solamente agarró un plato roto, sino que también le dio mucha fe a Vinicius en una época donde nadie confiaba en él. Solari confió mucho en Vini, Un poquito de respeto con Solari, che, que no fue su culpa esto del Madrid. Por fin, el Real Madrid tenía una racha positiva. Llevaban 4 partidos seguidos ganados de Liga. Era la primera vez en la temporada que lograban eso. Ya eran los terceros de la tabla, entonces ya iban mejorando y venían 3 partidos claves. El primero, la semifinal de ida de Copa del Rey contra el Barça. Me recuerdo de ese partido. 3 días después, contra el Atlético de Madrid en el Wanda. Y después de eso, contra el Ajax, el primer partido de visita en Ámsterdam de octavos de Champions. Locura, me acuerdo patente. Es que esta temporada yo me vi todos los partidos del Barcelona. Esta temporada fui muy culé. Me acuerdo, de hecho, está en un video de la temporada 18-19 del Barcelona, me voy a acordar de todo. Y me acuerdo de esa semana porque también fue una semana clave para el Barça. En esa semana el Barça juega, mire, no me dejen mentir, culés. Jugaron contra el Sevilla en cancha del Sevilla. Ganaron 4-2. 3 de Messi, 1 de Suárez. 11 de la mañana en Argentina. Jugaron contra Betis en cancha del Betis. Jugaron contra el Lyon, octavo de Champions, y empatan 0-0. Bueno, contra el Madrid, la semi de Copa del Rey, que ahora lo vamos a ver. Un partido de local que ganan 2-1 en Liga con gol de Messi y gol de Suárez. No, me recuerdo mal. Qué buena temporada esa del Barça. Me mereció un poco más, la verdad, pero bueno. Y empezamos con el clásico. Un partido un tanto aburrido, pero que terminó en 1-1 en el Camp Nou. El Madrid evitaba otra humillación, como ya les había pasado, y dejaron todo para la vuelta. Gol de Malcolm. En el Bernabéu. No, jugó Messi ese día. Luego, 3 días después, fueron al estadio del Cholo y ahí sí, ganaron 3-1. Llegó por fin la revancha para el Madrid y sobre todo para Solari. Y aparte, con esto el Madrid seguía subiendo puestos y ahora sí, llegaba al segundo lugar de la tabla. Las cosas estaban bien, boludo, empató con el Barça, le ganó al Atlético. De rosa para los merengues. Llegaba su mejor momento de la temporada en el momento crucial justo de la temporada, antes de enfrentar los partidos ya importantes de Champions League. Y nos vamos a Ámsterdam para el partido de ida contra el Ajax. Vinicius Junior, que había recibido muchísimas críticas por parte de todo el mundo, ya que no sabía definir frente al arco y fallaba muchos pases, le ponía una muy buena asistencia a Karim para que al minuto 60 el gato definiera y se adelantaran en el marcador. Me acuerdo de este partido. Acá arrancó a tirar del carro Benzema. Y es verdad, Vini erraba muchos goles, ¿se acuerdan? Erraba muchos goles, pero bueno, después la dio vuelta. Pero al 75 lo empataba Ziyech y acabándose. ¿Ese día no hubo un gol mal anulado a Tagliafico? Bueno, no sé si mal anulado, pero me acuerdo que hubo un gol del Ajax al minuto 20 de Tagliafico que lo anularon con un, no sé qué, no me acuerdo qué cobraron, pero me acuerdo de este partido. El encuentro. Al 87, Marco Asensio, la joya y el jugador de momentos importantes, sobre todo en Champions, anotaba el 1-2 que le daba la victoria al Madrid. Así se iban a jugar el partido de vuelta. Para algo más para aclarar, en ese partido Sergio Ramos se hace amonestar a propósito al último minuto para no jugar la vuelta y que se le limpien las amarillas para los cuartos de final. El Madrid estaba tan bien que quería que iba a clasificar a cuartos sí o sí porque los octavos ya lo tenía ganado, habiendo ganado 2-1 en Ámsterdam. Con ventaja en el marcador global y aparte con 2 goles de visitante. Pero hacemos una pausa antes de que se jugara el partido de vuelta porque tenían que jugar la vuelta contra el Barça y otros 3 partidos de Liga. Y en esos 3 partidos de Liga venía otro partido contra el Barça, de Liga. Me recontra acuerdo, pero mal. Increíble, boludo. Increíble. De hecho, ¿creen que les digo un dato tremendo del Barça? El Barça, bueno, ganó los 2 partidos, obviamente. Es más, voy a decir algo, El declive del Madrid en la temporada no arranca con el Ajax. Arranca en la garchada que le mete el Barcelona en la Copa del Rey. Que lo van a pasar ahora. Me recontra acuerdo de ese partido, porque si el Madrid empataba 0-0 contra el Barça en el Bernabéu, pasaba el Madrid por gol de visitante. Y bueno, van a ver cómo le fue. Empezaron esos partidos y pierden con el Girona. Luego le ganan al Levante y ahora sí, los 2 clásicos seguidos. Primero, la vuelta de la semi de Copa del Rey. 3-0 terminaron... 3-0 abajo, amigo. Literalmente entre tiempo 0-0. Cae Strique y Suárez en el segundo tiempo. O mejor dicho, doblete y el otro que es gol en contra, pero yo se lo doy a él también. Perdiendo y así perdían la oportunidad de otro título, humillados por el Barcelona. Y 3... Qué emocionante este partido de Lucho,
Días después de esa humillación, de esa semifinal, otra vez partido contra el Barça. Dieron 1-0 con gol de Iván Rakitic. Sí, señor. Y con este partido, el Barça le ganó 4 veces de manera consecutiva al Madrid en el Bernabéu por Liga Española. Tremendo, boludo. Le ganó 4-0 en la 15-16, le ganó 3-2 en la 16-17, 3-0 en la 17-18 y 1-0 en la 18-19. 4 partidos seguidos en el Bernabéu ganando por Liga. Impresionante. Y así pasaron del cielo al infierno. El momento anímico del Madrid estaba por los suelos, la gente ya quería otra vez pedir la cabeza del entrenador, pero tenían que jugar el partido de vuelta en la Champions League, en donde sí tenían una ventaja. Eso fue tremendo. Venían de perder los 2 clásicos con el Barça y viene la del Ajax. Han perdido contra el Barça. Eso no hubiera pasado con Cristiano Ronaldo, con Zinedine Zidane. Tantas humillaciones. Fueron 4 partidos los que se jugaron en la temporada con el Barça. No pudieron ganar ni uno. Perdieron 3 de esos 4 partidos y en 2 con goleadas. El 5 de marzo se jugaba la vuelta en el Bernabéu, de los últimos años del Real Madrid en Champions League. Y así se terminaba el reinado merengue, que durante 3 años... Todos sabemos lo que pasó ese día, ¿no? 4-1 ganó el Ajax. Años prevaleció, y no solo prevaleció, sino que convincentemente lo conseguían, eliminados en octavos en su casa por el Ajax. Qué buen equipo era ese Ajax igual, ¿eh? Ese día todos nos dimos cuenta del equipazo que era, cómo le ganó al Madrid, con qué clase le ganó. El gol de ascenso quizás servía para creer que lo podía remontar, pero no, muchachos, no. El golazo de Ziyech, el gol de Chon, ¿qué partido jugó el Ajax ese día? Era inminente, era obvia la salida de Solari después de estas tremendas humillaciones. Y Es verdad, Solari quiso apagar el fuego, pero ¿cómo lo apagás? Es difícil. Florentino Pérez tuvo que tomar esa decisión, correrlo, pero creo que se equivocó al darle tanto peso a un entrenador que nunca había tenido una experiencia en primera división. Y entonces el Real Madrid tenía que traer a un nuevo DT, el tercero de la temporada. No me acuerdo quién trajo ahí. Algo rarísimo para el Real Madrid. Si es raro que corran a un entrenador a media temporada, ahora imagínate a 2. Y a menos de un año de que se había ido del equipo, decidieron regresar a la leyenda Zinedine Zidane. ¿Ya tan rápido volvió Zidane al Madrid? Yo pensé que había vuelto más para el 2020-2021. Zidane volvió al Madrid antes de que termine la primera temporada de la que se fue. ¡Qué locura, boludo! No me acordaba de esto. Zidane es, sin ninguna duda, una de las figuras más grandes de la historia del fútbol. Él sabe mejor que nadie lo que significa estar al frente de la primera Ahora, qué huevo Zidane, para volver en un momento tan malo y esta vez sin Cristiano. plantilla del Real Madrid. Zizou tomó las riendas del equipo no para salvar la temporada, porque la temporada ya estaba muerta. No tenían Copa del Rey, no iban a ganar la Liga, habían perdido la Champions League, también la Supercopa de Europa y contra el Atlético, pero mínimo lo habían traído para que no empeorara más la temporada y para que se maquillara un poquito, buscar ganar partidos en Liga para lograr al menos ese segundo lugar y no quedar por debajo del Barça y también del Atlético de Madrid. Y empezó bien el francés, ganándole 2-0 al Celta en Ahora Zizou. casa. Ya solo le quedaba la Liga Española, así que no había pretextos. Siguiente partido, le ganan al Huesca. Aún así, Ahora Zizou. sí, seguían en terceros, pero cada vez acercándose más al Atlético. Y luego, en su Claro, el Madrid, imagínense lo grave que es para un club enorme como el Madrid, a partir de marzo no jugar por nada. Marzo, abril, mayo, 3 meses donde el Madrid no jugaba por nada, muchachos. Ya quedaba fuera de todo y la Liga no la iba a pelear, estaba muy lejos del Barça. tercer partido en Mestalla, pierden 2-1. Y así, para la jornada 30, el Real Madrid seguía con sus irregularidades. Ganaba un partido, empataba el siguiente, ganaba un partido, perdía el siguiente, y hasta en el Rayo Vallecano, un equipo que terminó descendiendo, y lo mismo pasó en las últimas 2 jornadas. Derrota con la Real Qué mal, hermano, qué mal. Sociedad 3-1, y terminaron la temporada con una derrota 0-2 con el Betis en el Bernabéu. Así de triste fue el cierre de temporada, con Zidane, al igual que el inicio con Lopetegui, al igual que el intermedio con Santiago Solari. Derrotas en casa, partidos en donde no fuiste ni siquiera competencia para tus rivales, y de esa forma el Real Madrid terminó perdiendo 12 partidos en Liga Española, algo que no les pasaba hace 20 años. Pensé que más igual, ¿eh? A ver cuántos partidos perdió el Madrid en esta temporada en Liga Española. Perdió 6, amigo, literalmente la mitad. Claro, el Madrid hizo 80 puntos y le quedan 2 partidos. O sea, el Madrid puede terminar la Liga con 86 puntos. Es una buena cantidad de puntos, ¿me bancan? 86 puntos puede terminar la Liga del Madrid, boludo.
terminaron terceros de liga y solamente consiguieron hacer 68 puntos. No, 68, esta es mucho peor para mí. Algo que no lograban tan bajo desde el 2002. Humillados por En 2002 ganó la Champions en esa temporada. el Barça en 2 ocasiones, goleados por rivales muy débiles de Liga Española como el Eibar o el Levante y también con derrotas con equipos que descendieron como el Rayo Vallecano, humillados también en octavos de final de Champions por el Ajax y con goleada incluida. Qué golazo, por Dios. Terminar terceros de liga y a 19 puntos del Barça. Mirá, amigo, 19 puntos. Culé, ¿se acuerdan cuando la Liga la competían contra el Atlético de Madrid y no contra el Real Madrid? Esto pasó un par de veces, no fue esa vez sola nomás. Lo lejos que quedó, por favor, mamá. Barcelona, sin fichar jugadores top y con 3 entrenadores diferentes en una misma campaña. Por eso, el Real Madrid con esto firma su peor temporada. No es la peor temporada de todos los tiempos, pero al menos de lo que yo he visto es con diferencia la peor temporada que yo le recuerdo al Real Madrid. Nah, muy buen video, voy a dejar el like. Muy buen video, Muy, pero muy buen video. Muy buen video. Muchachos, ¿esta es peor temporada que la actual? ¿Sí o no? Para mí sí, chicos. Siendo objetivo, repasándola, sin dudas es peor, Sin dudas es peor, chicos. A ver qué dice la gente del chat. ¿Es peor temporada? Yeah. Si la que vimos recién es peor temporada que la actual. Nay si creen que la actual sigue siendo peor, Siendo objetivo es mucho peor la que vimos recién. Sí, boludo. Perdió muchos partidos en liga, amigo. Muchos partidos en liga. ¿Vieron cómo cambió? ¿Vieron que esa fue peor? La temporada 18/19, La peor temporada del Real Madrid. Y le voy a ser sincero, para terminar el video, hay que aplaudir a Zinedine Zidane, Qué fierro caliente que agarró. El tipo ganó 3 Champions en 2 años y medio porque arrancó a dirigir en enero del 2016. Se fue siendo campeón de todo. El Madrid empeoró en 10 meses y volvió con un Madrid muchísimo peor y con mucho más para perder que para ganar. Y lo puso de vuelta, Me acuerdo que con Zidane el Madrid ganó una liga, le vuelve a ganar al Barcelona, vuelve a competir en Champions, recuerdo una semis en 2021. Armó las bases para el Madrid que después ganó todo, básicamente, ¿no? Bien Zidane, loco, Respeto por Zizou. La verdad, respeto por Zizou.